Continuamos con el modelo 303 y si la empresa hubiese realizado, además de operaciones sujetas al régimen general, otro tipo de operaciones que estuviesen sujetas al régimen simplificado, pues se rellenaría una página 2. Y como este no es el caso, pues pasaríamos directamente a la página número 3. Luego analizaremos los números con detalle cuando veamos casilla por casilla y resolvamos todo el ejercicio, pero antes pues voy a recordaros unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, recordemos que cualquier operación que se realice de comercio exterior, cualquier factura que tengamos de comercio exterior, sea una factura que nosotros hayamos emitido como una factura que hayamos recibido, siempre irá sin IVA. Siempre, las facturas de comercio exterior van sin IVA. ¿Qué sucede entonces? ¿Que nunca se paga el IVA? Pues bueno, sí, se sigue el principio de tributación en destino. Eso quiere decir lo siguiente, que si nosotros vendemos, pues por ejemplo, a Estados Unidos, como la tributación en destino es Estados Unidos, pues ya verán allí si ese empresario tiene que tributar, no tiene que tributar o cómo tiene que tributar. Pero nosotros emitiremos la factura sin IVA y no tenemos que reflejar, por lo tanto, nada en la declaración. ¿Vale? Estamos hablando de una operación, de una venta al extranjero. Lo mismo sucederá si en vez de tratarse una venta afuera de la Unión Europea, se tratase de una venta dentro de la Unión. Sigue siendo una factura de comercio exterior. En este caso, esa factura va sin IVA. Ya ese país de la Unión Europea pues ya verá cómo declara. Pero nosotros no hacemos nada en nuestra declaración, no tenemos que poner ningún IVA y no tenemos que poner el IVA en la factura. Sin embargo, veis que aquí os encontráis en la página 3 que pone entregas intracomunitarias de bienes y exportaciones y operaciones asimiladas. Vale, esas entregas intracomunitarias son ventas a países de la Unión Europea y esas exportaciones son ventas a países de fuera de la Unión Europea. Y sí que se ponen las ventas a efectos estadísticos aquí en las casillas 59 y 60. Pero se pone las ventas que no llevan IVA y únicamente se registran, pero no van a afectar para nada en la declaración. No hay que tributar nada por ellas. O sea, no hay ningún IVA devengado por estas operaciones, por estas ventas de comercio exterior. Por otra parte, las facturas que nosotras recibamos del extranjero, las compras de comercio exterior, también las facturas también irán sin IVA. Sin ningún momento una empresa internacional nos va a facturar el IVA. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como se aplica el principio de tributación en destino y nosotros sí que tenemos que tributar, aunque no nos hayan cobrado el IVA, sí que vamos a tener que tributar. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues como ya os he dicho antes, si se trata de una adquisición intracomunitaria, si se trata de una compra a un país de la Unión, ese país de la Unión no nos ha puesto el IVA en su factura, pero nosotros pondremos tanto en la casilla 10 como en la 36 el importe de la compra y las cuotas de IVA en las casillas 11 y en la casilla 37. Por otra parte, si se tratase de una importación, de una compra de comercio exterior, pero a un país de fuera de la Unión Europea, ese país también nos habrá facturado sin el IVA. Sin embargo, nosotros tendremos que pagar el IVA en la aduana cuando declaremos los derechos arancelarios. En ese caso, como sí que hemos pagado el IVA en la aduana, lo vamos a poner únicamente aquí en las cuotas soportadas en las importaciones. En la casilla 32 pondremos esa base imponible que, repito, el vendedor extranjero, o sea, aquella persona extranjera, nuestro proveedor, únicamente le hemos pagado los 7.000 y los 1.470 ya los hemos pagado en la aduana, los hemos soportado en la aduana y sí que lo hacemos constar en la declaración. Segunda consideración a tener en cuenta. Hay ventas
que a las que únicamente se les aplica el IVA, sea el 4, el 10 y el 21, pero hay otro tipo de ventas que se realizan a comerciantes minoristas, personas físicas, y además de cobrarles el IVA, se les tiene que cobrar un porcentaje adicional, que es el 5,20 en el caso de que el IVA sea del 21%, el 1,40 en el caso de que el IVA sea el 10% y el 0,5 si el IVA fuese el 4%. No obstante, estos porcentajes, igual que los de IVA, pueden ir cambiando, entonces tenemos que estar siempre a lo que diga la ley. Tercera consideración a tener en cuenta: no todas las operaciones que realiza la empresa están sujetas a IVA, o bien hay que tributar por ellas. Nos encontramos con operaciones que son no sujetas, es decir, que no constituyen hecho imponible, no hay obligación de tributar por ellas. Por ejemplo, los sueldos y salarios pues son operaciones no sujetas a IVA, no llevan ningún tipo de IVA soportado. Tampoco por una entrega de una muestra gratuita hay que repercutir IVA. Y por otra parte, pues nos encontramos operaciones que en principio deberían llevar IVA, pero la ley le declara exentas. Por ejemplo, pues ciertas operaciones pues médicas, la enseñanza, las primas de seguros y bueno, todas aquellas pues que la ley declara operaciones exentas limitadas. Vamos ahora sí a ver cómo se cumplimenta la declaración. Para ello comenzaríamos con el IVA devengado y vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener en cuenta. Y tenemos una venta de mercaderías a empresas españolas al 21% por un importe de 35.000 y al 10% por importe de 20.000. Lo tenemos aquí, estos 35.000 al 21 y estos 20.000 al 10%. Por otra parte, tenemos otras ventas de 12.000, pero estas, el IVA va al 21%, pero estas ventas llevan también recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia sería del 5,20%. Y otras ventas que serían de 4.000 al 10%, que también llevan recargo de equivalencia. Y el recargo de equivalencia sería de 4.000. Si miramos entonces luego el modelo, nos vamos a encontrar que vamos a tener unas ventas al 10% de 24.000 y unas ventas al 21% de 47.000. Estamos sumando los 20.000 de aquí y los 4.000, son los 24.000 al 10%, y los 35.000 más los 12 serían los 47.000 al 21%. Después nos vamos a encontrar en el recargo de equivalencia con una base imponible al 21% de 12.000 y bueno, el recargo sería del 5,20, sería de 624, y con una base de recargo de 4.000 y cuyo recargo sería de 56. Y esto pues nos lo vamos a encontrar aquí en las casillas 16 y 19. Aquí las bases imponibles, los tipos y aquí las cuotas de recargo de equivalencia. Las devoluciones de ventas de empresas españolas por un importe de 2.200 va a ser una modificación de la base o cuota. Tenemos aquí modificación de bases y cuotas, van a ser los 2.200 con signo negativo y menos 462 la cuota. Tenemos otra venta a una empresa portuguesa por importe de 3.000. Como es una factura al exterior, se facturará sin IVA y al ser una venta no constará nada más que a efectos estadísticos en la página 3, pero no habrá que poner nada de IVA. Lo mismo sucede con las ventas a la empresa argentina. Al ser también una venta de comercio exterior, también la factura irá sin IVA y solo irá en la página 3 a efectos estadísticos. Por otra parte, tenemos una compra de mercaderías a una empresa francesa por valor de 6.000.
Vale, eso es una adquisición intracomunitaria y como os he dicho antes, la adquisición intracomunitaria la tenemos que poner por una parte en la casilla número 6 y por otra parte también en la casilla número 36. ¿Vale? Entonces esta compra a empresa francesa de 6.000 la vamos a tener aquí en la casilla 10, aquí en la casilla 11 el IVA y en la casilla número 36 la adquisición y aquí el IVA. Las compras a empresas canadienses, ¿vale? Son unas compras a una factura de comercio exterior, ¿vale? Igual que la anterior, aunque la anterior es intracomunitaria y esta no. Y bueno, pues las facturas sí que llegaron sin IVA, pero por la tributación en destino, pues estos 24.000 se habían puesto en la casilla número 10, pero esta compra de la empresa canadiense sí que el IVA se factura en la aduana. Entonces hay que ponerlo en la parte del IVA soportado, en las importaciones, que sería aquí por cuotas soportadas en las importaciones. Estos 7.000, que sería la base imponible, y los 1.470, que sería el IVA que la empresa pagaría en la aduana, y por eso se lo puede deducir. Las compras de mercaderías a empresas españolas por 24.000 se pondrán en la casilla número 28, esa base imponible de 24.000, se suma a los otros gastos que haya habido en el ejercicio, porque en la casilla 28 esa es la base imponible de las compras y gastos que lleven IVA. Entonces, por una parte tenemos los 24.000. Vamos a ver si tenemos algún gasto más a considerar. A ver, los sueldos y salarios son 7.400, pero los sueldos y salarios es una operación no sujeta y no lleva IVA, por lo cual no la tenemos que considerar. El seguro del local es una operación exenta, tampoco la tenemos que considerar. Pero sí que tenemos unos suministros de 700 euros, que sí que es una operación sujeta a IVA, y unos gastos de 390, que sí que es una operación también sujeta a IVA, y por otra parte tenemos la compra de un ordenador portátil por importe de 1.400. Bien, pues entonces sumamos tanto las compras, esas compras de 24.000 que teníamos aquí, las compras de mercaderías de 24.000, como los suministros de 700, como los gastos diversos de 390, como el ordenador portátil por importe de 1.400 y esas bases imponibles sumadas, aquí tenemos lo que sería, ¿vale? Nos darían una base imponible que tenemos aquí en la casilla 28 de 26.490. Y el IVA de 5.562,90. Bien, luego, como ya os he dicho antes, en la casilla 32 pues teníamos las importaciones y en la casilla 36 las adquisiciones intracomunitarias. Como aquí no hay ninguna devolución de compras, total de IVA soportado 8.292,90. Entonces la casilla 27 menos la casilla 45 nos sale un importe a pagar de 5.455,10. En la página 3, a efectos estadísticos, pues se ponen las ventas al extranjero, que no influyen en la declaración, como os he dicho. Como en la casilla número 2 no hemos rellenado nada porque esta empresa únicamente realiza operaciones sujetas al régimen general, entonces suma de resultados es solamente las de la que tenemos en la página 1, 5.455. Esta cuota, como no es un territorio foral, el 100% va a la Administración del Estado, y como no hay ninguna cuota negativa a compensar del periodo anterior, pues el resultado de la declaración del tercer trimestre sería 5.455, que como es a pagar, lo pondríamos en la I de importe y la cuenta correspondiente. Si nos hubiese salido negativa, lo podríamos compensar en la declaración siguiente y en ese caso lo hubiésemos escrito aquí en la C. Si por otra parte hubiésemos tenido alguna cuota a compensar de periodos anteriores, pues lo hubiésemos puesto, como os he dicho, en la casilla 67, entonces en esta declaración hubiésemos tenido que pagar menos. Y así pues ya hemos terminado el
tercer trimestre,